el aroma del arroz llenaba la cocina. Noemí removía con cuidado, con la cuchara de madera como siempre hacía. Esa cuchara tenía el mango gastado y una pequeña grieta que ella protegía con una cinta. Era una tontería, pero le tenía cariño. A su lado, el horno emitía un calor seco. Las papas ya estaban casi listas. Olivia quería papas doradas y Noemí, aunque le dolía la espalda, las había preparado con romero. Entonces, sin levantar la vista del móvil, Elías dijo: «Si no fuera por tu pensión, ni te necesitaríamos aquí». Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. La frase cruzó la cocina y se instaló en el pecho de Noemí, con una frialdad que dolía más que cualquier bofetada. No hubo gritos, no hubo drama. Solo esa frase flotando en el aire seca y calculada. Noemí no dijo nada, ni una palabra. Terminó de remover el arroz, apagó el fuego y con manos temblorosas colgó el delantal detrás de la puerta. Elías ya había salido de la cocina indiferente. Inés, su nuera, ni se inmutó desde el sofá. Olivia no estaba, y por suerte pensó Noemí, porque si su nieta hubiera escuchado eso. Caminó hasta el lavadero, abrió el grifo, se mojó la cara. El agua estaba fría y le recorrió la nuca como una bofetada suave. Se miró en el espejo pequeño ese que colgaba torcido desde que Inés lo movió limpiando. Su rostro se veía más viejo que ayer, más cansado. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama que una vez compartió con Julián, su esposo, ahora solo suya, pero cada vez más ajena. Escuchó el zumbido del ventilador y el leve crujido de las paredes viejas. Apretó los puños sobre el estómago. Quiso llorar, pero no pudo. Ya no tenía lágrimas. Recordó cuando Elías era pequeño y se le trepaba encima para dormirse. Recordó sus manitos tibias en las mejillas, sus promesas de no irse nunca. Y ahora era una molestia que respiraba y pagaba las cuentas. No valgo más que mi pensión. Eso le retumbó toda la noche. Y mientras el cielo comenzaba a aclararse con el primer canto de los pájaros del barrio Noemí, se levantó sin hacer ruido. Encendió la luz suave del velador, sacó su libreta vieja del cajón y escribió una frase. Tal vez no soy necesaria para ellos, pero aún puedo ser importante para mí. Cuando Julián murió, el silencio se volvió un huésped incómodo en la casa. Noemí intentó llenarlo con rutinas, regar las plantas, limpiar las cortinas, cocinar para uno, como si fuera para dos. Pero por más que intentara distraerse, cada habitación le recordaba que ya no estaba él. Fue Elías quien la llamó una tarde de enero. Su voz sonaba distinta, desgastada. «Mamá, ¿podemos hablar?» Inés había perdido el trabajo. La renta del piso donde vivían se les hacía imposible. Olivia, de 7 años, estaba confundida y nerviosa por los cambios. Noemí no dudó. Les dijo que sí antes de que su hijo terminara la frase. Preparó la habitación de invitados con sábanas nuevas. Compró una lámpara de noche con forma de luna para Olivia. Cocinó lentejas, las favoritas de Elías. Cuando llegaron con las maletas, Noemí sintió algo que no había sentido en meses: compañía. Durante los primeros meses todo pareció bien. Olivia llenaba la casa de risas. Elías ayudaba con las compras. Inés, aunque distante, mantenía las cosas en orden. Noemí se sentía útil, necesaria, viva. Pero con el tiempo los gestos fueron cambiando. Primero fue la televisión. Inés decía que necesitaba concentrarse y le pedía a Noemí que bajara el volumen. Luego, la cocina, que no usara tanto ajo, que no encendiera el horno si no era para todos. Después fue el baño, que no dejara sus cremas a la vista. Un día, Noemí llegó a poner la mesa y vio que su silla ya no estaba. «¿Dónde está mi silla?», preguntó en voz baja. «Ay, suegra, la guardé para tener más espacio». «Olivia necesita más movilidad», dijo Inés sin levantar la vista del móvil. Nadie la contradijo. Nadie le devolvió la silla. Esa noche comió en la cocina sola frente al fregadero. Y aunque las paredes seguían siendo las mismas y las fotos seguían colgadas algo en ella, entendió que su lugar ya no existía. Ya no era su casa.
era una casa donde vivía, sin espacio, sin voz, sin nombre. Y por primera vez la costumbre de cuidar comenzó a sentirse como una cadena que ya no sostenía a nadie. Solo la estaba hundiendo. Era casi medianoche cuando Noemí se levantó de la cama. No tenía sueño, pero tampoco quería seguir dando vueltas en la oscuridad. Buscaba su libreta de recetas, la de tapas rojas, con manchas de aceite en las primeras páginas, porque necesitaba anotar algo. Lo que fuera. Una lista, un recuerdo, una frase. Abrió el cajón del armario donde guardaba papeles viejos. Lo había revisado 1000 veces, pero esa noche sus manos fueron directo al fondo. Entre facturas, cartas dobladas y fotos amarillentas, encontró un sobre beige grueso con su nombre escrito en la letra clara de Julián. Se sentó al borde de la cama. Lo sostuvo entre las manos como si ardiera. Lo había olvidado, o quizás lo había evitado. Lo abrió con cuidado. Dentro estaba el testamento notarial. Julián lo había preparado el año anterior a enfermarse, cuando aún estaba lúcido. Había dejado constancia de que la casa adquirida antes del matrimonio era y seguiría siendo suya, pero que al fallecer pasaría directamente a Noemí. No a Elías, no a nadie más. Y no solo eso, también había una copia de una carta del banco, una cuenta a plazo fijo creada con dinero que Julián había heredado de su madre. Para cuando ya no esté, decía el encabezado, para que tengas algo solo tuyo. Noemí se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza, no por la propiedad, no por el dinero, sino por el hecho de que alguien en algún momento había pensado en ella, había querido protegerla, asegurarle un lugar, un futuro, un refugio. Cerró los ojos. Julián nunca fue de hablar mucho, pero sus gestos siempre fueron claros. Ese sobre olvidado en un cajón era la prueba de que ella no estaba tan sola como pensaba, que su valor no terminaba con su pensión, que aún tenía un as bajo la manga. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que no todo estaba perdido, que tal vez aún quedaba algo por recuperar. A la mañana siguiente Noemí se levantó temprano. Se preparó un café fuerte, se puso su vestido de lino azul y un pañuelo floreado que Julián le había regalado un verano en Denia. No avisó a nadie. Salió de casa como si fuera al mercado, pero sus pasos la llevaron por otro camino. Caminó 3 calles, giró en una esquina conocida y se detuvo frente a un local con ventanales amplios y cortinas de encaje. En la entrada un cartel decía Café Clara, hogar para las almas cansadas. Sonrió sin darse cuenta. Entró y el aroma a canela y café recién molido la envolvió como un abrazo. Noemí, la voz, la sacó del ensueño. Clara, con el cabello canoso recogido en un moño desordenado y un delantal lleno de migas, la miraba con los ojos brillantes. Se abrazaron con fuerza, como si el tiempo no hubiese pasado. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Noemí apenas probó el café. Las palabras salieron despacio entre pausas y nudos en la garganta. Le contó sobre Julián, sobre Elías, sobre Inés, sobre la silla que desapareció y el sobre que apareció. Clara no la interrumpió, solo la miraba con una mezcla de rabia contenida y ternura. Te hicieron invisible, Noé. Pero vos nunca dejaste de existir. Noemí bajó la vista. Le temblaban las manos. No sé qué hacer. No quiero venganza, pero tampoco quiero seguir así. Clara asintió despacio. Tengo una amiga que podría ayudarte. Se llama Teresa. Es abogada jubilada, pero sigue asesorando a mujeres como tú. No cobra. Solo pide que la escuches con honestidad. Noemí dudó unos segundos. Sentía miedo, culpa, incertidumbre. Pero también una chispa. ¿Tú crees que tenga sentido? Noemí le tomó la mano con fuerza. Lo que no tiene sentido es vivir como si ya no tuvieras derecho a nada. Esa frase se le quedó en el pecho todo el día. Y por primera vez, más que hablar, Noemí sintió el alivio de haber sido al fin escuchada. Teresa la recibió en un pequeño despacho improvisado en su casa, con estantes llenos de libros jurídicos, plantas en las esquinas y una lámpara antigua que parpadeaba ligeramente. Noemí se sentó en silencio con el sobre de Julián en el bolso y el corazón latiéndole en las sienes.
Teresa no era como las abogadas que había imaginado. No vestía traje ni hablaba en tono imponente. Llevaba un suéter de lana gruesa y un pañuelo liso atado al cuello. Su mirada era directa, sin juicio, sin apuro. Clara me contó algo, dijo, pero prefiero oírlo de vos. Noemí comenzó a hablar. Más que contar, descargó años, de silencios, de pequeñas humillaciones, de gritos, disfrazados de órdenes y miradas que la deshacían. Mostró el testamento, la carta del banco, habló de la silla que le quitaron del lavadero de Olivia. Cuando terminó, Teresa asintió con lentitud. Luego sacó una carpeta vacía y escribió Noemí García. Proceso. Acomodó los papeles dentro y levantó la vista. Lo primero que tenés que saber, dijo, es que la casa sigue siendo tuya. No importa si verbalmente dijiste otra cosa. Legalmente no firmaste ninguna cesión. Nadie puede echarte. Noemí exhaló como si no hubiera respirado en años. Y segundo, continuó Teresa, si podemos demostrar un patrón de abuso emocional, podrías conseguir medidas judiciales a tu favor. Pero no te voy a mentir, necesitarás pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Testigos, registros escritos, cualquier evidencia de maltrato, de aislamiento, de uso indebido de tus recursos. Quiero que empieces un cuaderno. Todo lo que te digan, lo que veas, lo que te hagan sentir. Fechas, palabras, gestos. Todo. Noemí tragó saliva. Tenía miedo, pero también otra cosa. Algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo: propósito. Y si no me creen, susurró. Yo sí te creo, le respondió Teresa. Pero vamos a hacer que los demás también lo hagan. Antes de irse, Teresa le puso una mano en el hombro. Tenés algo que ellos no esperan. Tiempo. Silencio. Y ahora estrategia. Noemí salió del despacho con el sol en la cara y la carpeta en el brazo. Caminó despacio por la vereda sintiendo cómo cada paso la alejaba un poco más del miedo. Y más cerca de una nueva versión de sí misma. Una que ya no tenía nada que perder. Y por eso podía empezar a ganar. Era una tarde tibia, de esas que no anuncian tormenta pero la esconden. Noemí estaba en la cocina pelando zanahorias cuando escuchó el timbre. Olivia abrió la puerta, pero fue la voz del cartero lo que la hizo detenerse. Elías Navarro, firma aquí, por favor. El silencio que siguió fue espeso. Noemí no se movió. Escuchó cómo Elías bajaba las escaleras, cómo el bolígrafo raspaba el papel y cómo la puerta se cerraba con un golpe seco. Segundos después, Inés apareció en la cocina con los ojos ardiendo. ¿Qué es esto?, gritó, agitando un sobre con el membrete del juzgado. Elías estaba detrás, pálido como las paredes. En la otra mano sostenía otro sobre del banco. Lo miraba como si contuviera una sentencia. Noemí secó sus manos con el delantal y se giró serena. Es una notificación. Dejo constancia de mi situación legal. Solo estoy defendiendo lo que es mío. Inés abrió el sobre y leyó rápido con los labios tensos. Nos estás denunciando. ¿Querés que vayamos todos a juicio? Quiero que se respete lo que me corresponde. Nada más. ¡Qué vergüenza! Después de todo lo que hicimos por vos. Noemí sintió cómo se le hinchaba la garganta, pero no bajó la mirada. ¿Y qué hicieron? Usar mi pensión, sacarme de mi cuarto, tratarme como si estorbara a Elías. Intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. Solo se quedó ahí, sosteniendo el sobre del banco, donde seguramente ya le habrían informado que la cuenta estaba congelada, que las transferencias automáticas habían cesado. Esto no es necesario, mamá, murmuró sin fuerza. Lo fue desde el primer día que me hiciste sentir invisible. Olivia asomó la cabeza desde el pasillo. Sus ojos iban de un rostro a otro en silencio. Noemí volvió a su olla y encendió el fuego sin decir más. Dejó que el sonido del agua hirviendo hablara por ella. Y en ese gesto sencillo, sin gritos ni portazos, supieron que no era la misma. Que no estaba pidiendo permiso. Que esta vez había aprendido a defenderse sin pedir perdón. Los días siguientes a la notificación fueron un desfile silencioso de pequeñas violencias. Noemí lo sabía. Teresa se lo había advertido. Ahora que mostraste los dientes van a querer arrancártelos. Inés comenzó cerrando el baño del pasillo con llave.
Le dijo que era por seguridad, pero Noemí entendió que era otra forma de decir, no entras más aquí. Tuvo que usar el baño del lavadero donde no había agua caliente y el techo goteaba cuando llovía. Después vino la comida. Por la mañana el pan ya no estaba en su sitio. La leche se había acabado aunque la heladera seguía llena. Cuando preguntaba a Inés, alzaba las cejas y decía, «Ay, suegra, debes haberlo terminado vos sin darte cuenta». Noemí no discutía. Apuntaba la fecha y la hora en su cuaderno escondido entre los libros de recetas. Cada acto quedaba registrado, cada palabra, cada silencio hostil. Olivia observaba, callada pero atenta. Veía cómo su abuela se preparaba té con agua del grifo y una bolsa usada, cómo comía galletas duras mientras ellos cenaban pizza, cómo bajaba la vista cada vez que Inés entraba a una habitación. Una tarde Olivia entró en la habitación de Noemí con una hoja en la mano. Tenía letras redondeadas, tachones y palabras subrayadas. «¿Qué es esto, mi amor?» «Una carta para el juez». «¿Por qué?» «Porque te están tratando mal y eso no está bien». Noemí se quedó en silencio con la hoja temblando entre los dedos. Olivia se sentó a su lado y le acarició el brazo. «Yo vi cuando te sacaron la silla. Vi cuando te gritó mamá, cuando papá no dijo nada y cuando comiste sola en la cocina». Noemí no pudo hablar. La garganta se le cerró con una mezcla de tristeza y ternura. Puedo leerla en voz alta en el juicio. «No sé si vas a poder estar ahí», susurró Noemí. «Entonces dásela al juez, yo la firmo». La abrazó con fuerza. Ese cuerpo pequeño, ese corazón grande. Y entendió algo que a veces el amor no necesita ser enseñado. Que hay niños que ven, sienten y eligen estar del lado correcto sin que nadie se los pida. El juzgado olía a papeles viejos y aire cerrado. Noemí estaba sentada en una silla de madera, las manos cruzadas sobre el regazo, el cuaderno con las anotaciones en una carpeta beige. Teresa, a su lado, le apretó el brazo con suavidad. «Vas a estar bien». Del otro lado de la sala, Elías bajaba la mirada. Inés no había querido asistir. «No pienso ser parte de ese show», dijo. Pero el que estaba ahí con los hombros caídos y el rostro descompuesto era su hijo. Su hijo, que alguna vez durmió sobre su pecho, que un día le dijo, «Mamá, no me sueltes nunca». El juez pidió silencio y Noemí fue llamada a declarar. Se levantó con el corazón golpeando como un tambor, pero sus pasos fueron firmes. Se sentó, juró decir la verdad y empezó a contar. No hubo exageraciones, no hubo drama, solo hechos. Dijo cómo la fueron desplazando, cómo su habitación se convirtió en trastero, cómo comía sola mientras su familia cenaba junta. Mostró las páginas con fechas, frases, episodios. Y luego sacó la hoja de Olivia. Teresa la entregó al juez. Él la leyó en voz alta. «Mi abuela es buena. Ella me cuidó cuando estaba enferma y me hizo chocolate aunque tenía fiebre. Vi cuando mamá le gritó. Vi cuando no le dejaron sentarse. Eso no es justo. Ella no merece eso. Yo la quiero y quiero que la respeten». Olivia Navarro, 9 años. La sala quedó en silencio. El juez apartó la hoja con delicadeza, como si pesara más que un expediente entero. Luego miró a Elías. «¿Desea decir algo?» Elías se levantó lentamente. Su voz apenas era un hilo. «No tengo excusas, solo... lo siento. Fallé como hijo, como hombre. Me callé cuando debía hablar. Permití cosas que no debí permitir». El juez lo observó un momento largo, luego bajó la vista a los documentos y dictó sentencia. Restitución inmediata de la bishabitación de Noemí. Acceso libre a los espacios comunes. Prohibición de conductas hostiles y control compartido de la cuenta bancaria. Todo era justo, todo era correcto. Noemí no sonrió, no al menos por fuera, porque la justicia puede dar respuestas, pero no siempre alcanza a cerrar las grietas del alma. Y eso solo el tiempo y el amor verdadero sabrían intentarlo. La sentencia llegó como una brisa que no arrasa pero despeja. Noemí no celebró con palabras ni con gestos.
No hubo venganzas, ni mudanzas forzadas, ni maletas en la puerta. Pero algo cambió, y se notó. El primer cambio fue su puerta la cerró. Por primera vez en mucho tiempo, su habitación volvió a tener un pestillo por dentro, su espacio, su aire. Luego llegó la conversación. Una tarde en la mesa del comedor, Noemí habló con voz baja pero firme. A partir de ahora contribuirán con una parte del alquiler. Yo no voy a mantener esta casa sola. Y necesito mi privacidad, mi tiempo. Elías asintió. No dijo mucho. Tal vez aún procesaba la vergüenza. Inés frunció los labios, se levantó sin terminar su té y subió las escaleras sin mirar atrás. Esa noche hizo su maleta. Dijo que se iría por salud mental. Nadie la detuvo. Noemí no lo vivió como una victoria. Era solo el resultado natural de poner límites. Cuando uno deja de agachar la cabeza, algunos se alejan por sí solos. Con el tiempo, la casa se volvió más silenciosa pero más respirable. Olivia seguía entrando a su habitación para leer juntas. Elías empezaba a hacerse cargo de cosas pequeñas, ir al supermercado, tender la ropa. Eran gestos nuevos, gestos torpes, pero valían. Un sábado Noemí pasó por la biblioteca del barrio. Había un cartel en la entrada: taller de escritura autobiográfica para mujeres mayores de 60. Se detuvo frente al cartel más de lo esperado. Entró. La primera clase fue difícil. No sabía por dónde empezar. Pero cuando la profesora dijo: escriban sobre la última vez que se sintieron invisibles, su mano no dudó. Las palabras salieron como un río guardado. En cada frase que escribía se soltaba un poco más. No para denunciar, no para herir, sino para reconstruirse, porque entendió que no todo lo que se rompe está perdido, y que tal vez la mayor libertad no es la que grita venganza, sino la que en silencio elige seguir viviendo.